Muy buenos días, me llamo Araceli Calle y el día de hoy voy a explicarles todo en cuanto a médula espinal. Empecemos. Lo primero que vamos a ver en médula espinal van a ser los datos generales. La médula espinal inicia en la porción inferior del bulbo, tiene un diámetro transversal de 10 milímetros y un diámetro anteroposterior de 8 milímetros. Tiene dos engrosamientos, un engrosamiento cervical y un engrosamiento lumbosacro. El engrosamiento lumbocervical tiene un diámetro transversal de 13 milímetros y un diámetro anteroposterior de 9 milímetros. Y el engrosamiento lumbosacro, que va desde L1 a S2, tiene un diámetro transversal de 12 milímetros y un diámetro anteroposterior de 9 milímetros. Esto termina en un cono medular a nivel de L2, donde va a empezar con el filum terminal, que va a ir a acomodarse hasta las sacras. Mide de 43 a 45 centímetros. Mide 43 centímetros si es mujer y 45 centímetros si es varón. Y pesa entre 26 a 35 gramos. Tiene medios de fijación como los ligamentos dentados, que están en relación con la pía madre. Luego se encuentra el aracnoides, y entre la pía madre y el aracnoide se encuentra el espacio subaracnoideo, donde va a circular el líquido cefalorraquídeo, por donde va a nadar la cola de caballo o caudequina, que es lo que acá vemos. Luego, esto se continúa con la dura madre espinal. La dura madre espinal está en contacto con el conducto vertebral y esta va a ir hasta la base del coxis, formando el saco dural. Se hace una punción lumbar a nivel de L4 y L5. Esto muchas veces para patologías como la meningitis, que son muy comunes y necesitan una extracción de líquido cefalorraquídeo. Entonces lo hacen a nivel de L4 y L5 para tomar dicha muestra. Bueno, vámonos a la segmentación. En la segmentación tenemos o se divide en 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. Cada raíz tiene una raíz anterior y una posterior. Acá vemos una segmentación. Cuando las raíces salen de la médula espinal, van a inervar las diferentes partes del cuerpo. Acá tenemos al cervical, que va a inervar todo lo que está con rojo, naranja y amarillo fuerte. Luego tenemos a las torácicas, que van a inervar el tórax, luego las lumbares, a la extremidad inferior y las sacras. A esta segmentación y a esta inervación de las regiones se llama dermatoma. Sabiendo que cada raíz va a salir de la cervical 8, de la torácica 12, de la lumbar 5, de la sacra 5 y de la coxígea 1, cada una va a tener una raíz anterior o eferente y una raíz posterior o aferente. La raíz anterior o eferente va a ser motor y la raíz posterior o eferente va a ser sensitivo. Cuando digo que va a ser sensitivo, me refiero a una sensibilidad cutánea, de dolor, de temperatura, de tacto y presión. Estos dos, conociendo ya que uno es motor y otro sensitivo, vamos a poder entender el reflejo espinal. Hay dos tipos de reflejo espinal, uno monosináptico y otro polisináptico. El monosináptico solo contiene fibras aferentes y eferentes, es decir, es anteriores o posteriores. Y el polisináptico tiene fibras aferentes, eferentes e interneuronas. Una interneurona es aquel que inhibe los músculos antagonistas. Tenemos un ejemplo de Renshaw, que es aquel que inhibe acciones repetitivas. Entonces, acá explicándoles con este dibujo, tenemos a esta pierna en la que si golpeamos la rodilla, va a ir una neurona sensitiva hasta la raíz posterior o raíz aferente, que va a ser sensitiva, y luego se va a comunicar con la neurona motora. Esta comunicación tiene el nombre de neurona alfa. La neurona alfa va a ir hacia los músculos grandes y tenemos también a la neurona gamma, que va a ir hacia los músculos pequeños, que va a ir y va a hacer la acción de contracción
para que este músculo se contraiga y la pierna pueda elevarse. En este ejemplo también tenemos a una interneurona que va a mandar la inhibición del músculo, en este caso podríamos suponer que es bíceps, para que si bien esta se contraiga, esta se relaje, permitiendo que la pierna pueda actuar ante el estímulo que le estamos dando. Ok, vamos con la configuración externa. Acá tenemos a un corte transversal de la médula y podemos ver 4 caras. Una anterior, una cara posterior y 2 caras laterales. En la cara anterior podemos ver a la cisura media anterior, que es esta de acá, por la cual va a pasar la arteria espinal anterior. Luego podemos ver un surco anterolateral que se encuentra por acá y de la cual va a emerger las raíces anteriores o motoras. Luego vemos el cordón anterior. El cordón anterior se encuentra entre la cisura media anterior y el surco anterolateral. Eso, es decir, que todo esto que estoy señalando es el cordón anterior. Luego tenemos una cara posterior en la que vemos el surco medio posterior, que es este que vemos acá. Y luego vemos el surco posterolateral, que se encuentra a este nivel, es a 2 o 3 milímetros más allá del surco medio posterior, por la cual van a emerger raíces posteriores o sensitivas o aferentes. Luego tenemos el cordón posterior que se encuentra entre el surco medio posterior y el surco posterolateral, que es esto que estoy señalando por acá. A nivel de la torácica 1 y a la torácica 6, vamos a ver que el fascículo, el cordón posterior, ese de acá, se va a dividir en dos. Un fascículo delgado, o llamado también fascículo de Cole, y un fascículo cuneiforme, o también llamado fascículo de Burdach. Y luego vemos en la cara lateral al cordón lateral, que se encuentra entre el surco anterolateral y el surco posterolateral. Todo esto de acá vendría siendo el cordón lateral. Bueno, ya que vimos la configuración externa, vámonos a la configuración interna. La configuración interna podemos dividirlo en tres: en el conducto central, la sustancia gris y la sustancia blanca. El conducto central es la porción central. Como vemos, es esto de acá. Esta es la sustancia gris y esta es la sustancia blanca. El conducto central se encuentra en la porción central y empieza desde el cuarto ventrículo y termina en el filum terminal. Va a recorrer todo con la médula espinal. Luego tenemos a la sustancia gris. Podemos ver un asta anterior, un asta posterior y un asta lateral. La sustancia gris y la sustancia blanca cambian de forma de acuerdo a qué nivel lo encontramos. Acá tenemos secciones de la médula a diferentes niveles. Esta es a nivel de la cervical 3, esta es a nivel de la cervical 6, esta es a nivel de la torácica 6, esta es a nivel de la lumbar 3 y esta es a nivel de la sacra 3. Como vemos, la disposición de la sustancia blanca y la sustancia gris cambia de acuerdo a la función que van a cumplir las astas anteriores y las astas posteriores. Entonces, en la sustancia gris podemos diferenciar el asta anterior, el asta posterior y el asta lateral. Como habíamos mencionado, esta es el asta anterior, asta posterior, y el asta lateral, acá se puede ver muy poco, que va a emerger entre la raíz anterior y la raíz posterior. Empecemos. El asta anterior tiene diferentes núcleos. Se divide más que todo en medial y lateral. En el medial podemos ver los núcleos anteromediales y posteromediales que van a ir a inervar los músculos paravertebrales o axiales que se encuentran más que todo en relación con el tórax o el eje del cuerpo. Luego tenemos el grupo lateral, en el que podemos diferenciar a los núcleos anterolaterales y a los núcleos posterolaterales. Y estos van a ir a inervar a los músculos de las extremidades. Luego tenemos unos núcleos extras, por así decirlo, que vamos a encontrarlo entre la cervical
4 a la cervical 6 y es el nervio frénico que va a inervar los músculos del diafragma. Luego acá vemos a la cervical, desde la cervical 1 hasta la cervical 6, van a salir fibras para los núcleos de la porción espinal del onceavo par craneal. Me refiero al nervio espinal o accesorio. Y luego tenemos a un núcleo que se encuentra entre la sacro 1 y el sacro 3, que es el núcleo del nervio pudendo que va a ir hacia los músculos estriados del perineo. Luego en el asta posterior, esta de acá y esta, podemos encontrar al núcleo marginal o también llamado núcleo de la zona de Waldeyer, que es la lámina 1 de Rexed, que luego voy a explicar la laminación de Rexed, que tiene una función asociativa intersegmentaria. Luego tenemos a la sustancia gelatinosa o sustancia de Rolando, que es la lámina 2 de Rexed. Acá vemos la lámina 2 de Rexed y sus fibras van a formar el fascículo espinotalámico lateral y tiene una función termoalgésica, es decir, con sensibilidad térmica y sensibilidad dolorosa. Luego tenemos al núcleo propio o esponjoso ventral, que va a ser la laminación 3 y 4 de Rexed. Sus fibras van a formar el fascículo espinotalámico lateral, anterior, perdón, y tiene una sensibilidad táctil, protopática y de presión. Luego tenemos al núcleo torácico externo, o también llamado de Clark, que solo se va a encontrar en la región torácica y va a ir, o bueno, va a ser la séptima en la laminación de Rexed. Y estas fibras van a tener, bueno, va a dar lugar a fibras que van a tener relación con el fascículo espinocerebeloso posterior, la cual tiene relación con la sensibilidad profunda e inconsciente. Y por último tenemos el núcleo basal externo, que también es llamado de Bechterel, que tiene relación con la lámina 5 y 5, 6 y 7 de Brexit. Tiene fascículos que van a formar el fascículo espinocerebeloso anterior y va a formar la sensibilidad propioceptiva inconsciente. Entonces, sabiendo estos núcleos, podemos ver acá en la laminación de Rexed ya el núcleo 1 o el marginal, la sustancia gelatinosa de Rolando, el núcleo propio, el cuello del asta posterior, la base del asta posterior, en la que la sección 9 y 9 va a ocupar el asta anterior, es decir, va a ser de función motora. Y acá vemos el A10 que no mencioné, que va a formar parte de la comisura central, que va a ser la unión entre los dos lados de la sustancia gris, el lado izquierdo y derecho. Entonces, vamos al asta lateral, que se va a encontrar solo entre la torácica 2 hasta la lumbar 2. Tiene fibras que van a ascender y van a ir hacia el centro cilioespinal, que es el músculo iridodilatador del ojo. Pero generalmente tiene una función autónoma, es decir, que inerva los esfínteres tanto vesicales y anales. Luego encontramos a la sustancia blanca. En la sustancia blanca podemos dividirlo en un cordón posterior, que es esta de acá, y en un cordón anterolateral. Vamos a empezar por el cordón posterior. El cordón posterior, cada cordón va a tener fibras ascendentes y descendentes. Las fibras ascendentes del cordón posterior van a llevar sensibilidad táctil epicrítica. Y vamos a encontrar al fascículo de Gold y de Burdach, que antes había mencionado, o delgado y coniforme, que acá los vemos, y van a ir ascendiendo, van a cruzar hacia la región media para formar el lemnisco medial.
El lemnisco medial va a ir hacia el núcleo ventral posterolateral del tálamo óptico y posteriormente va a ir a la corteza cerebral, a los distintos, a las distintas regiones de la corteza cerebral para cumplir una función determinada. En cuanto a los fascículos descendentes, tenemos a dos fibras importantes, que es el interfascicular y el septo marginal. El interfascicular va a cambiar de nombre de acuerdo a qué región se encuentra. Si se encuentra en la región cervical, se lo denomina fascículo de vírgula o de Schulze, que se encuentra entre el fascículo delgado y el fascículo cuneiforme. Luego, a nivel de la dorsal inferior, el interfascicular va a tener el nombre de cinta periférica dorsal o de hook, que se va a encontrar en la periferia. Luego, a nivel lumbar, vamos a encontrar al centro oval o de Fleming, que acá vemos es en forma oval. Y en la sacra se va a llamar as triangular o de Gumboldt y Philip, que va a tener una forma triangular. Okay. Vamos a el cordón anterolateral. En el cordón anterolateral también tenemos fascículos descendentes y ascendentes. Entre los fascículos descendentes tenemos al fascículo córtico espinal, que es el más importante de todos y va a ir desde la corteza cerebral hasta la espina y va a inervar todo lo que es en cuanto a músculos esqueléticos. Este fascículo córtico espinal se divide en dos fibras importantes o dos fascículos importantes. Tenemos el fascículo córtico espinal cruzado o lateral, que esta va a cruzar y va a formar el piramidal cruzado, y tenemos el fascículo córtico espinal anterior o directo, que va a formar el piramidal directo. Estos dos forman el as piramidal. Y esto es muy importante porque si ocurre una lesión a nivel del as piramidal, puede haber una parálisis de todos los músculos esqueléticos. Luego tenemos el fascículo tectoespinal, cuyo origen va a ser en los tubérculos cuadrigéminos y va a ayudarnos en los movimientos posturales en respuesta a estímulos visuales. Luego tenemos el fascículo rubroespinal, que se va a originar en el núcleo rojo y va a ir en función al control del tono muscular de los músculos flexores y va a ayudar en la coordinación de movimiento. Luego tenemos al fascículo vestibular, o vestíbulo espinal, perdón, cuyo origen va a ser en los núcleos vestibulares y va a controlar o va a ayudar en el tono de los músculos extensores. Luego tenemos el fascículo retículo espinal, que va a venir de una formación reticular. Las fibras van a venir de la formación reticular, ayuda en el tono muscular, influye en la regulación de la respiración y el control motor. Y por último, tenemos el fascículo olivoespinal, cuyas fibras van a originarse en la porción inferior de la oliva y van a ayudarnos en los movimientos de cabeza y extremidad superior. Tenemos algunos haces autónomos descendentes, cuya función va a ser más que todo parasimpática. Vámonos a los fascículos ascendentes. En los fascículos ascendentes tenemos al fascículo espinotalámico anterior, que, como habíamos mencionado antes, está en relación con el núcleo gelatinoso o de Rolando. Tiene una sensibilidad gruesa y de presión. Luego tenemos el fascículo espinotalámico lateral, que estaba en relación con el núcleo propio, núcleo propio o esponjoso ventral, cuya función va a ser termoalgésica, térmica y dolorosa. Luego tenemos el fascículo espinocerebeloso posterior, que está en relación con el el núcleo torácico posterior, o de Clark, y va hasta la parte anterior del cerebelo. Es decir, que la función va a ser, si bien recordamos que esto está en relación con el núcleo torácico posterior o de Clark, el núcleo torácico posterior o de Clark estaba en relación con la sensibilidad profunda e inconsciente. Tenemos al fascículo espinocerebeloso anterior,
cuya funcionalidad va a ser dirigir las fibras de sensibilidad propioceptiva e inconsciente. El fascículo espinocerebeloso anterior estaba en relación con el núcleo em, medial basal externo, cuya función va a ser la de dilatación pupilar frente a estímulos dolorosos. Luego tenemos al fascículo espino-olivar, que va a ir hasta el lóbulo anterior del cerebro, y esta va a dar una función tacto discriminativa gruesa. Tenemos por último el fascículo espino-reticular, que se distribuye en la formación reticular del tronco encefálico. Bueno, eso es todo en cuanto a médula espinal. Y ahora viene la parte más interesante, que es neuroanatomía aplicada en cuanto a médula espinal. Si bien hablamos sobre la médula espinal y la importancia que tiene tanto las astas anteriores que van a controlar los músculos motores y las astas posteriores que van a controlar la sensibilidad, podemos decir que una sección o una lesión en la médula espinal podría afectar tanto anteriormente a la sensibilidad motora y posteriormente a la sensibilidad. Acá vemos en esta radiografía que tenemos una lesión, parece a nivel torácico. Entonces, si es a nivel torácico, las astas anteriores se ven afectadas, por lo cual podría haber una posible paraplegia y una anestesia debajo de los segmentos que están debajo del nivel de la lesión. Y como acá hay astas laterales, podríamos decir que hay una posible relajación de los músculos esfinterianos, es decir, de la vesical y anal. Si fuera a nivel cervical o más arriba, podría causar una cuadriplegia. Acá podremos ver un síndrome de Brown-Séquard o también llamada hemisección medular. Acá vemos que hubo una lesión en la médula espinal y en el mismo lado que estuvo la lesión va a haber una pérdida de función motora, una pérdida total de las astas anteriores que van a causar una parálisis de estos músculos motores del mismo lado en el que se ocurrió la lesión. Es decir, que hubo una lesión a nivel del fascículo piramidal. Luego podemos ver una pérdida termoalgésica de temperatura y de dolor del lado contralateral del cuerpo. Es decir, que aquí se afectó el fascículo espinotalámico. Y acá vemos a otra enfermedad, la segunda patología, que es la esclerosis lateral amiotrófica. Sucede por la desmielinización de los fascículos, más que todo córtico-espinales, que dijimos que era el más importante de todos, que va a afectar a las neuronas motoras. Esta sería una célula nerviosa normal, con una mielinización normal que va a inervar el músculo. Pero cuando esta desmielinización pasa, causa que haya una debilidad muscular, una atrofia muscular, y por lo tanto ya no va a poder tener mucho control de la misma. Más que todo, primero va a afectar a la extremidad superior más distal, es decir, a las manos, y luego va a ir subiendo hasta que poco a poco pueda perder la motricidad. Y bueno, eso es todo. Me llamo Araceli Calle y esto fue todo en cuanto a médula espinal. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.